Buenas noches. Nos gusta pensar que el universo tiene un orden. Creemos firmemente que si haces las cosas bien, te va a ir bien. Que las sombras, los fenómenos extraños o las cosas que no entendemos solamente le aparecen a la gente que anda jugando a la ouija o metiéndose en los panteones de madrugada. Pero la verdad es que allá afuera hay cosas que no necesitan una invitación para entrar a tu vida. A veces, el miedo te agarra desprevenido. Te encuentra lavando los trastes, o en tu turno de trabajo, o tratando de dormir en tu propia cama. Hoy vamos a abrir nuestro correo para revisar esas experiencias sueltas. Relatos que nos mandan ustedes y que comprueban que el terror real se esconde en la rutina a veces. Soy Dan Osorio. Bienvenidos a Baja Frecuencia. Pónganse los audífonos. Y si están solos, traten de no voltear hacia las esquinas oscuras de su cuarto. Relájense, apaguen la luz y escuchen. La pandemia nos rompió a todos de formas muy distintas. A muchos les quitó el ingreso, la paz mental, la paciencia. Imagínate estar atrapado entre cuatro paredes, ahogado en deudas, con la persona que amas, pero a la que ya no soportas ver en el puro estrés. Y encima, esperando un bebé. El estrés constante funciona como sangre en el agua para ciertas entidades. Simplemente las atrae. Fabiola nos manda esta historia desde la Riviera Maya y nos recuerda que a veces el lugar donde vas a buscar refugio termina siendo la jaula. El visitante de la hamaca. Enviado por Fabiola desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Hola Dan, buenas noches. Te escucho desde tus primeros videos, pero hasta ahora me animé a mandarte mi experiencia. Todo este infierno pasó a mediados del 2020. Ya te imaginarás el ambiente de esos meses. Los ahorros se estaban haciendo polvo. Los negocios cerraban y en la casa a veces le batallábamos hasta para la despensa. Mi esposo y yo estábamos en ese punto de quiebre donde cualquier detallito terminaba en pleito. Para rematar el cuadro, yo estaba embarazada. Mi panza ya me botaba bastante. Entre las hormonas, el terror a contagiarme y los problemas de dinero, yo andaba con los nervios destrozados. Una noche, de esas en las que el bochorno de Playa del Carmen te asfixia, mi esposo y yo nos dijimos cosas muy hirientes. Sentía que el pecho me iba a explotar. Agarré mis cosas en una maleta chiquita, pedí un taxi y me fui a casa de mi mamá para tratar de respirar un poco. La casa de mi mamá tiene un cuartito en la parte baja que casi siempre usamos para guardar tiliches. Ella me ofreció su cama, pero yo venía tan cargada de mala energía que preferí quedarme abajo. Saqué una hamaca de nylon, abrí las ventanas para que corriera el viento y prendí un ventilador de pedestal viejito que hace un ruido de motor muy rasposo. Era junio. El calor estaba insoportable. La piel se te quedaba pegajosa al instante. Escurría tu sudor. Me acosté en la hamaca, me mecí un poquito y el puro desgaste emocional me desconectó de golpe. Me despertó un frío mortífero. En Playa del Carmen, en pleno verano, jamás se siente un frío helado así. Era una helada que me calaba directo en las articulaciones, como si me hubieran metido una cámara frigorífica. Quise levantarme para apagar el ventilador, pero el cuerpo me pesaba toneladas. Intenté mover los dedos, girar el cuello y nada. Estaba amarrada a la hamaca por una fuerza invisible, hasta que lo vi. A escaso medio metro de mí había una silueta altísima. Casi pegaba con el marco de la puerta. Era una oscuridad densa, como humo negro comprimido que se tragaba la poquita luz de la calle. Su cabeza tenía una forma súper definida. Llevaba un sombrero de copa antiguo, de ala plana. Aunque su cara era un hueco negro, yo sentía su mirada, clavada en mi frente. Quería gritar auxilio, pero la garganta la tenía paralizada. Apenas si soltaba un silbido roto. De repente, esa cosa levantó un brazo larguísimo, desproporcionado, y lo bajó con una fuerza brutal directo hacia mi estómago. Sentí el impacto, la presión durísima sumiéndome justo donde estaba mi bebé. Empezó a hacer el movimiento repetidas veces, como si estuviera p***ando mi vientre. Cada vez que bajaba la mano, me sacaba el aire. En mi mente yo le suplicaba: «Llévame a mí, desgraciado, pero a mi niña no la toques». Las lágrimas me quemaban la cara de la impotencia. En ese instante sentí un hueco en las entrañas. Mi bebé dio una patada fuertísima. Ella también lo estaba sintiendo. Estaba reaccionando a la agresión.
Ese terror animal de ver a una porquería de otro mundo intentando arrancarte a tu hijo antes de nacer, te cambia la vida. En un acto de pura desesperación, logré dar un jalón brusco con el cuello y el hechizo se rompió. Me senté de golpe, agarrándome la panza con las dos manos, jalando aire como loca. El ventilador seguía haciendo su ruido sordo. La calle estaba tranquila. La silueta se había esfumado por completo. Afortunadamente mi niña hoy tiene 4 años y está sana, pero el trauma me lo quedé yo. Buscando en internet, vi que a esa madre le dicen el sombrerero y que supuestamente se alimenta del estrés, pero que siempre se queda observando desde la esquina del cuarto. Y a mí me tocó verlo intentando llevarse a mi bebé. Hay veces que mi hija se queda calladita, viendo fijamente hacia el pasillo oscuro de nuestra casa, y cuando hace eso, se me hiela la sangre, pensando que esa cosa sigue rondándola, esperando pacientemente a que ella crezca. La ciencia siempre va a intentar darnos una pastilla para la tranquilidad. Te dirán que el cerebro despertó antes que el cuerpo y proyectó tus peores ansiedades en forma de una sombra alta. Pero, ¿qué pasa cuando la sombra ya no solo quiere mirar? ¿Qué haces cuando el espectador rompe la cuarta pared y decide meter las manos para lastimar lo que más amas? Fabiola estaba en su punto más bajo y esa entidad se aprovechó de su situación. Si pasamos del refugio de una casa al frío de una institución médica, la vulnerabilidad se multiplica por 1000. En un hospital público, el dolor ya viene impregnado en las paredes y de madrugada, el silencio suele ser una trampa. Luis nos escribe desde el Estado de México para contarnos qué es lo que realmente camina por los pasillos cuando los doctores se van a descansar. La habitación de aislamiento, enviada por Luis desde el Estado de México. Hola Dan, yo entré a jalar como camillero a finales del 2021. Llevaba meses rascándole a las paredes sin un peso en la bolsa, así que cuando me ofrecieron la plaza, agarré el turno que nadie quería, el de la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Las primeras semanas creí que me había sacado la lotería. Pensé que me iba a librar del caos de las visitas y de los especialistas gritando órdenes, pero la madrugada en un hospital público tiene una vibra muy pesada. La luz blanca te quema los ojos. El olor a medicamento echado a perder se te encierra en los pulmones. Y el único ruido que te acompaña es el pitido de los monitores o el quejido de algún paciente que está pasando una mala noche. En mi tercera semana me topé de frente con la verdadera madriza de este trabajo. Eran pasadas las 3 de la mañana. Yo venía empujando una camilla vacía por el pasillo largo que conecta urgencias con el ala vieja de hospitalización. A la mitad de este tramo hay un cuartito que usan para aislar pacientes, pero lleva clausurado fácil una década. Tiene una puerta de madera maciza, forrada de metal por dentro, con un letrero de acrílico amarillento que dice «No usar». Siempre que pasaba por ahí, se me erizaban los pelos de la nuca, pero esa noche la cosa pasó a otro nivel. El rechinido de las llantitas de la camilla hacía mucho eco, pero aún así alcancé a percibir el golpe. Un sonido seco. Alguien estaba tocando la puerta de madera desde adentro. Frené la camilla en seco. Me quedé quieto, aguantando la respiración. Mi cerebro intentó convencerme de que era el cansancio o algún residente jugándome una broma. Me acerqué a la puerta, a unos centímetros de la madera, y pregunté casi susurrando: «Hola, ¿hay alguien ahí?» Nadie contestó. Di un paso atrás, sintiéndome como un idiota, pero justo cuando puse las manos en la camilla de nuevo para irme, la chapa metálica empezó a moverse. Bajó despacito, milímetro a milímetro, rechinando por la falta de uso. Alguien estaba colgando todo su peso en la manija desde el otro lado. Se me bajó la sangre a los talones. Esa puerta se cerraba por fuera con llave. El que estuviera ahí dentro estaba atrapado. En eso, escuché los pasos rápidos de la jefa Carmen, una enfermera ya mayor de terapia intensiva. Me vio pálido frente al cuarto y me regañó diciéndome que me estaban esperando en la cama 4. Con las manos temblando, le señalé la puerta y le avisé que alguien acababa de intentar abrir desde adentro. Ella frunció el ceño, molesta. «Imposible, muchacho. Ese cuarto lo cerraron hace años porque una paciente falleció ahí. Solo el poli de la entrada trae la llave». Le solté una risita de puros nervios.
Pues dígale al difunto que deje de joder porque me acaba de tocar la puerta. Carmen se puso pálida. Se acercó despacio y pegó la oreja a la madera vieja. Pasaron 5 segundos de silencio absoluto. Y entonces, los dos lo escuchamos clarito. Eran los nudillos de alguien golpeando desesperadamente la pared de yeso desde adentro. Carmen descolgó el radio de su filipina y le marcó al guardia. Cuando el poli llegó con las llaves, el ambiente estaba tan tenso que a todos nos faltaba el aire. Empujó la puerta. El olor a encierro profundo, mezclado con un aroma a sangre seca, a fierro, nos dio de lleno en la cara. Carmen prendió la linterna de su celular para alumbrar. El cuarto estaba pelón. No había camas, no había muebles, puro polvo. Pero cuando la luz enfocó la pared del fondo, se me revolvió el estómago. A la altura de donde estaría el barandal de una cama, el yeso estaba rascado. Había hundimientos y marcas frescas en la pintura vieja. El polvito blanco del yeso recién golpeado todavía estaba cayendo al piso de linóleo. El guardia cerró de un jalón y le echó doble llave. Nadie abrió la boca. Semanas después, un médico a punto de jubilarse me contó la verdad en la cafetería. Esa sala la clausuraron porque una señora de un rancho se empezó a ahogar en la madrugada. La aislaron ahí. Se pasó horas golpeando la pared que daba al pasillo, rogando por su vida. Pero era cambio de turno. Faltaba personal y nadie le hizo caso. Para cuando entraron en la mañana, ya estaba fría, con los nudillos deshechos en la carne viva de tanto golpear el muro. A veces los demonios más crueles no huelen a azufre, huelen a burocracia, a falta de camas, a espérese su turno, a el doctor está desayunando o no hay suficiente personal. La mujer del relato de Luis es el eco de un sistema que te mastica y te escupe. Sigue tocando la pared porque su alma simplemente no ha entendido que ya es demasiado tarde para ella. Y hablando de muros que guardan secretos, a veces el abandono también sucede dentro de nuestra propia casa. Los adultos estamos tan sumergidos en el estrés diario, en pagar los recibos, en limpiar la cocina a medianoche, que nos volvemos sordos. Descartamos lo que nuestros hijos nos cuentan porque admitir que ven cosas raras significaría aceptar que perdimos el control de nuestro propio hogar. Mariana nos manda este correo desde Guanajuato y nos demuestra que ignorar una advertencia es la peor decisión que puedes tomar. El inquilino de la pared. Enviada por Mariana desde Guanajuato. Hola Dan, te escribo porque siempre pensé que las anécdotas del programa le pasaban a pura gente que andaba explorando lugares abandonados, hasta que el problema me reventó en mi propia casa. Esto ocurrió hace unos 3 años en una ciudad chiquita de Guanajuato. Tengo una hija que en ese entonces andaba en los 4 añitos. Ella siempre ha sido una niña sumamente independiente y pacífica. Nunca fue de las que hacen berrinche por la oscuridad o que se inventan monstruos. Siempre andaba muy en su mundo. Una noche, cerca de las 11, yo andaba en la cocina terminando de lavar la loza para poder irme a dormir. Mi chiquita ya llevaba un buen rato acostada en su recámara. Estaba tallando un sartén cuando escuché su vocecita. Cerré la llave del agua para confirmar. Estaba murmurando algo muy tranquila. Me sequé las manos con el trapo y caminé por el pasillo pensando que andaba hablando dormida. Pero cuando me asomé por la puerta entreabierta me quedé tiesa. Mi hija estaba sentada en medio del colchón con las piernitas cruzadas. Tenía la vista clavada directo en el yeso de la pared blanca que da a los pies de su cama y estaba platicando bajito, con ese tono de complicidad que usan los niños cuando te cuentan un secreto. Tragando saliva, le pregunté tratando de sonar relajada: «Mi amor, ¿con quién estás hablando?» Ni siquiera me volteó a ver. Siguió viendo a la pared y me contestó supernatural: «¿Con el señor?» Di un paso adentro del cuarto. «¿Cuál señor, mi vida? Aquí estamos solitas». Levantó su manita y apuntó con el dedo justo al centro del muro. «El señor que vive ahí dentro». Mi cerebro de adulto estresado buscó una excusa rápida. Me convencí de que era su amigo imaginario. Me acerqué, la arropé, le di un beso y le dije que ya era hora de dormir, que se despidiera de su amigo. Pero justo al cerrar la puerta, la escuché susurrar de nuevo, despidiéndose de la pared. El asunto se puso denso las siguientes noches. Mi hija se despertaba de madrugada, se sentaba en la oscuridad y platicaba con el rincón. Una noche me quedé espiándola desde el pasillo. Le escuché formular una pregunta clarísima que me puso los pelos de punta.
¿Y por qué no te puedes salir de ahí? Prendí la luz de golpe, me senté junto a ella, le agarré las manos y le exigí que me dijera qué le contestaba ese supuesto señor. Frunció el ceño, recordando, y me soltó una frase que todavía me retumba en los oídos. Me dijo que está muy enojado porque nadie lo quiere escuchar. Por cobardía, me hice la fuerte. Pensé que si me asustaba, iba a caer en su juego, así que la volví a acostar. El clímax pasó a los pocos días. Eran las 2 de la mañana cuando un impacto me hizo saltar de mi cama. Sonó como si le hubieran dado con un marro directamente al muro de su recámara. Hasta el piso vibró. Corrí descalza por el pasillo. Encontré a mi hija hecha bolita entre las cobijas llorando a mares. La abracé contra mi pecho, preguntándole qué había pasado. Me apretó la pijama con sus puñitos y me confesó llorando. «Mamá, el señor le pegó a la pared porque dice que tú tampoco le haces caso». A la mañana siguiente, revisé ese muro ladrillo por ladrillo. Esa pared colinda con nuestro patio trasero. No hay tuberías, no hay vecinos, no hay nada. Es puro cemento y el patio vacío. Desde esa madrugada, mi hija jamás volvió a hablar con esa cosa. Fue como si la entidad se hubiera rendido con ella. Pero el problema me lo quedé yo, porque ahora, cuando mi niña se va a la escuela y yo me quedo sola haciendo el quehacer, si paso por su cuarto en silencio total, alcanzo a percibirlo. Es el sonido de unas uñas rascando desesperadamente el ladrillo desde adentro. El señor sigue emparedado ahí y sigue esperando a que yo le conteste. Ese señor no quería lastimar a la niña, solo la estaba usando como traductora para llegar a Mariana. El mensaje está entregado, pero la entidad sigue atrapada en el yeso, acumulando rabia. Los niños, al estar tan nuevos en este mundo, perciben con facilidad a los que se quedaron atorados. Son como esponjas, pero ¿qué sucede cuando el niño no está platicando con un fantasma, sino que el fantasma habita en su propia cabeza? Laura es psicóloga infantil, y el caso que nos comparte rompe por completo cualquier molde. Nos obliga a preguntarnos qué tan vieja puede ser el alma de un niño de kinder, y sobre todo, qué reglas macabras rigen lo que pasa después de dar el último respiro. El niño que recordaba demasiado. Enviada por Laura, psicóloga clínica, desde Monterrey, Nuevo León. Hola Dan, trabajo como psicóloga clínica en un centro de atención infantil. Atiendo los clásicos problemas de conducta, niños con papás en proceso de divorcio o problemas de aprendizaje, ya sabes, lo rutinario. Hace 4 años me tocó un caso que me hizo cuestionarme todo mi entrenamiento personal. Llegó al consultorio una señora muy ojerosa, acompañada de su hijo de 5 años. El chamaquito se veía súper educado. Se sentó en su sillita, agarró unos bloques de madera y se puso a apilarlos en silencio, mientras su mamá me explicaba el motivo de la consulta. Me confesó que el niño aseguraba tener recuerdos de una vida pasada. Yo asumí que era un caso típico de hiperimaginación. Muchos niños mezclan las películas con cosas que escuchan de los adultos y cosas que se imaginan. Pero a los pocos minutos empecé a sentirme físicamente incómoda. El niño soltó los bloques de madera y me clavó la mirada. Me estaba escaneando. Me evaluaba con una frialdad absoluta de arriba a abajo. De pronto, interrumpió la queja de su mamá y me dijo con una voz completamente neutra: ¿Usted ya ha visto gente morir? Sentí un hueco en la boca del estómago. Su mamá agachó la cabeza, apenadísima, tratando de recuperar el control de la sesión. Le sonreí y le pregunté si recordaba en qué trabajaba antes de ser un niño. Sin parpadear, me contestó: yo trabajaba con los números de la gente que debe dinero. Lo soltó con el tedio de un contador que lleva 10 horas revisando facturas. Su mamá, casi llorando, me platicó que en casa era igual. Mientras desayunaban, el niño se quejaba del carácter de su exesposa o del olor a cigarro de una oficina que no existía. En la segunda sesión lo tuve a solas. Le di crayolas y le pedí que dibujara a su familia. Agarró el color negro y trazó una línea larguísima a la mitad de la hoja. En el centro dibujó un coche volteado con el toldo aplastado. Esa es la carretera donde me morí, me aclaró, sin una pizca de tristeza. Le pregunté cuántos años tenía cuando pasó eso. Levantó 4 deditos. Yo respiré aliviada pensando que estaba mezclando su edad actual, pero de inmediato bajó la mano y me corrigió con fastidio. 40, ¿eh? No 4.
La sesión que me hizo tirar la toalla ocurrió unas semanas después. Tratando de cerrar el diagnóstico, le pregunté directamente cómo fue el accidente. La temperatura del consultorio bajó. Se quedó viendo la pared, recordando. Un camión me pegó por atrás, dijo secamente. Luego se llevó sus manitas al pecho, justo en el esternón, y me miró a los ojos. Vi el terror absoluto de un adulto atrapado en ese cuerpecito. Se siente igual que cuando respiras agua. Quema horrible en la garganta y sabe mal. Esa memoria muscular, esa descripción del ahogamiento con su propia sangre, eso no lo saca un niño de las caricaturas. Unos meses después, la mamá llegó alborozada a decirme que el niño ya estaba olvidando sus historias y jugaba normal. Le di de alta, asumiendo que el cerebro infantil finalmente había asimilado su relación actual. Pero antes de salir de mi oficina, aprovechando que su mamá fue al sanitario, el niño se acercó a mi escritorio. Se apoyó en la madera y me advirtió en un susurro que me erizó la nuca. No le diga a mi mamá que me sigo acordando de todo, pero ya no voy a decir nada. Tragando saliva le pregunté por qué quería esconderlo. Me sostuvo la mirada por última vez, porque si ellos saben que te acuerdas demasiado, ya no te dejan volver. Salió corriendo al pasillo con una sonrisa infantil. Yo me quedé paralizada en mi silla. Esa advertencia me carcome por las noches. ¿A qué se refería con no te dejan volver? ¿Qué tipo de sistema rige allá arriba o allá abajo? Si saben que te acuerdas, no te dejan volver. Nos venden la reencarnación como un proceso espiritual hermoso. Pero, ¿y si es una simple cadena de montaje? Si conservas tus memorias, si recuerdas cómo moriste asfixiado, eres un error en el sistema. Eres una falla que la administración tiene que borrar. Ese niño entendió las reglas y decidió fingir demencia para sobrevivir. Ese nivel de impotencia ante algo inmensamente superior a nosotros es algo que los militares conocen a la perfección. Mandamos a miles de elementos de nuestras Fuerzas Armadas, chavos llenos de adiestramiento, a patrullar zonas calientes en Guanajuato o en Zacatecas. Les damos un fusil FX5, placas balísticas y les decimos que dominen el terreno. Ellos saben lidiar con emboscadas y blindados. El problema es que el monte es antiquísimo y las cosas que viven ahí arriba no le rinden cuentas a ningún cártel ni a ningún gobierno. Este último relato es una anécdota operativa real, una de esas novedades que jamás llegan a la parte oficial porque si lo escribes te quitan el arma y te mandan directo al psiquiatra. Las luces del cielo. ¿Qué tal, Dan? Te escribo desde una base de operaciones. Llevo casi 8 años de servicio en la milicia. Los que andamos en el terreno somos sumamente herméticos con la gente civil respecto a lo que topamos en la sierra, pero hay un evento en Guanajuato que me sigue dando vueltas en la cabeza. Andábamos desplegados cerca de Juventino Rosas. A mi pelotón le asignaron establecer una base de vigilancia en la parte alta del cerro, bastante alejados de la civilización. Inteligencia traía reportes de caravanas de la Maña usando esas brechas. Llegamos de día, todo era mezquite seco, nopaleras y polvo fino. Establecimos el perímetro defensivo sin novedad. Ya en la madrugada me tocó hacer el recorrido perimetral con mi binomio. Caminábamos a paso táctico, mimetizados con la obscuridad. El elemento que iba abriendo punta levantó el puño para marcar un alto total. Alusamos con las lámparas de los cascos. Había un altar montado en la base de un árbol. Apestaba a alcohol corriente y a carne podrida. Encontramos veladoras negras derretidas, botellas con menjurjes y cosas viscosas, fotografías clavadas en el tronco y muñecos de tela sucia amarrados con alambre oxidado. Yo me crié en un rancho en Veracruz. Sé distinguir brujería pesada. Parecía que todas las rancherías de la zona subían a hacer sus cochinadas a ese mismo punto. Mi binomio me indicó rodear la zona para no contaminarnos ni pisar nada. Regresamos al punto de reunión. Serían las 3 de la mañana y ahí empezó el asedio. Empezamos a escuchar pasos rompiendo la maleza, pero no era fauna local. El sonido nos flanqueaba. Si nosotros dábamos 10 pasos, a unos 30 metros en la oscuridad total, se escuchaban pisadas, sumamente pesadas acompañando nuestro ritmo. Rock, rock, rock. Nos frenábamos en seco, encarábamos el fusil y el ruido en el monte también se detenía. Pensando que un puntero nos andaba cazando, el sargento ordenó utilizar el monocular térmico. Revisamos los 360 grados a nuestro alrededor. La pantalla marcaba negro absoluto. No existía ni una sola firma de calor biológico allá afuera, pero las pisadas seguían acechándonos. En eso,
Un compañero de la retaguardia soltó un grito sordo y cayó hincado, agarrándose la bota. Fuimos a darle cobertura y nos reportó que algo le había prendido la pierna. Le subimos el pantalón camuflado y traía 2 perforaciones limpias, sangrando a chorros arriba del tobillo. Asumiendo que fue una cascabel, le pusimos un torniquete táctico, CAT, y le pedimos la evacuación inmediata por la radio. Revisamos cada centímetro de la tierra suelta buscando la famosa serpiente para neutralizarla. En ese terreno tan polvoso, cualquier animal que se arrastra deja una marca clarísima. La tierra estaba intacta, lisa, totalmente inerte. La mordedura le salió del aire. Después de que bajaron al herido, el ambiente se puso insoportable. Varios elementos empezamos a presentar náuseas y una presión aplastante en la sien, como si la atmósfera nos estuviera exprimiendo. A las 0400 horas, el sargento de transmisiones cantó un visual anómalo hacia la base del cerro. Me arrastré a la posición y metí el ojo en la mira. Vimos 3 esferas de luz flotando a escasos metros del suelo. Giraban a velocidades constantes, patrullando la falda del monte. Inicialmente lo tomé como una flotilla de drones. Me puse el equipo térmico para confirmar. Cualquier dron genera fricción. Sus motores brillan como focos rojos en la cámara térmica. Esas madres marcaban temperatura ambiente. No emitían calor ni ruido de motores, solo flotaban con una luz que se quedaba contenida en ellas mismas. Las observamos por 2 minutos. De repente, rompieron la formación horizontal. Se quedaron estáticas un segundo y salieron disparadas en línea vertical hacia las estrellas. Agarraron una velocidad tan brutal que desaparecieron tras las peñas de inmediato. Ninguna aeronave soporta esas fuerzas G sin desintegrarse. Nos quedamos congelados. El sargento nos volteó a ver y ordenó guardar silencio absoluto. Sabíamos que si reportábamos esferas voladoras por la red de radio, nos iban a mandar al psiquiátrico de la región militar. A la mañana siguiente, bajamos a revisar la brecha. La terracería estaba limpia, sin huellas de vehículos ni pisadas. Un cabo veterano, empacando su mochila, nos ofreció un cigarro y soltó: agradezcan que van bajando completos. En el Bajío, los dueños son muy celosos. Llámenles brujas o cosas del aire, da igual. Ustedes nomás agachen la cabeza y respeten su terreno. He andado en topetones durísimos y he visto la maldad humana de cerca, pero nada me hizo sentir tan minúsculo como esa madrugada. Ahí entiendes que por más adiestramiento y cargadores y blindaje que traigas, si la sierra decide tragarte, te traga y no dejas ni rastro. Te pones el uniforme, te equipas con visión térmica de última generación, confías en tus protocolos de combate y el cerro se ríe en tu cara. Los seres humanos nos pasamos la vida construyendo fortalezas ilusorias. Compramos cerraduras más caras, instalamos cámaras de seguridad, nos llenamos de rutinas y de diagnósticos médicos para sentir que controlamos nuestro entorno. Nos gusta creer que si cerramos bien la puerta, la oscuridad se quedará afuera. Pero las experiencias que revisamos esta noche nos escupen una realidad bastante más incómoda. El terror verdadero no avisa, no respeta. Si eres un soldado armado hasta los dientes patrullando en el monte, si eres una mamá lavando trastes en la madrugada, o si estás amarrado a la camilla de un hospital público. A veces, el abismo te rasguña desde el yeso del cuarto de tu hija. A veces, te habla con la voz de un niño de kinder que recuerda el sabor de su propia sangre. El mundo está lleno de grietas y de vez en cuando, ya sea por el estrés de una pandemia, por el abandono de la rutina o simplemente por estar en el lugar equivocado a las 3 de la mañana, caemos por un par de ellas. Solo respeta, retrocede y da gracias si a la mañana siguiente amanece todo en su lugar. Gracias por acompañarnos en esta hora de insomnio. Aquí seguimos leyendo sus correos en la oscuridad. Soy Don Osorio. Esto fue Baja Frecuencia. Que tengan buenas noches, si es que logran pegar el ojo.